Yo comencé la grabación. Ok, Yo ahora estoy iniciando la transmisión por el Facebook, así que denme unos 10 segunditos. Estamos comenzando. ok. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando por la transmisión en vivo, por el Facebook de la carrera de Trabajo Social, y especialmente a todos los estudiantes que participan de esta instancia, en que tenemos la presencia que para nosotros es un gran placer, es un gran honor tenerlo con nosotros, a Raúl Civechi, abriendo el ciclo de conversatorios acerca de los movimientos sociales y la lucha en América Latina, que es parte del ciclo de conversatorios que configura el curso de Sujetos y Movimientos Sociales de la carrera de Trabajo Social. Este es un curso de 4º año de estudiantes en la que se han unido también estudiantes de otras carreras, entonces es un curso mixturado, diría. Y para nosotros es una gran felicidad tenerte aquí, Raúl. Muchas gracias por haber aceptado. Él rápidamente, cuando comenzamos a tomar contacto con él aceptó gentilmente el acompañarnos en este ciclo, porque, bueno, abríamos también en un momento histórico muy importante para la historia chilena, a propósito de lo que todos conocemos a partir del 19 de octubre, del 18 de octubre del año 2019, donde se puso con fuerza un malestar, una situación, digamos, efervescente de movilización social y que en definitiva nosotros llamamos de rebelión popular. Entonces, creíamos muy importante abrir este ciclo con una discusión, invitando no solamente a intelectuales, militantes, sino también a los propios movimientos sociales a compartir este ciclo de conversatorio con los estudiantes, les estudiantes, y sobre todo con la población en general, ¿no? Ya sea de Chile, de América Latina y todos aquellos que se quieran sumar. Porque nos parece que el conocimiento tiene que ser puesto a disposición de todo el mundo. Y en ese sentido, esta sesión en particular nos parece muy importante porque Raúl gentilmente nos viene a compartir su último libro. Y para ponernos ya en materia, yo quería decir unas poquitas palabras acerca de la trayectoria de Raúl. Sabemos que todos lo conocemos, pero aún así es importante agradecer también el aporte, el apoyo que ha dado con su contribución de militante y teórico política y de escritor y como periodista a la reflexión sobre los movimientos sociales en América Latina. Él tiene una larga trayectoria como periodista, como escritor y como militante, dedicado especialmente ya desde la dictadura uruguaya, no solamente con su participación en las distintas instancias de resistencia al régimen, sino también durante el exilio en Argentina, España, pero ya en los años 80, especialmente dedicado al trabajo con los movimientos sociales, y que sus aportes van a apoyarnos, aportarnos también en comprender de mejor modo los procesos de resistencia que han tenido los movimientos sociales en América Latina en una perspectiva de luchas contrahegemónicas. Él, todos sabemos que ha sido reconocido a través de varios premios y reconocimientos. Entre esos quiero mencionar el que
en general se destaca, que tiene que ver con el premio José Martí de periodismo de la agencia Prensa Latina por sus análisis del movimiento social argentino durante lo que llaman la Pueblada del 2001, pero también sus aportes como periodista, investigador, militante en la región. Entonces, no quiero tomar más tiempo, quiero solo tal vez recordar que dentro de sus textos, sus libros de referencia, tenemos Cambiar el Mundo desde arriba, Los límites del progresismo del año 2017, Los movimientos sociales en América Latina, El mundo otro en movimiento del año 2018, Los desbordes desde abajo de 1968 en América Latina del año 2018, Nuevas derechas, nuevas resistencias del año 2019, y el que hoy día presentamos en esta oportunidad, Tiempos de colapso, los pueblos en movimiento del año 2000, que está ligado a la editorial Quimantú, pero también nos ha anunciado que está saliendo otro, que ya fue publicado, entendí, en España, pero seguramente ya lo vamos a tener prontamente disponible en América Latina, o al menos en nuestro país. Entonces, quiero agradecer una vez más, Raúl, tu gentileza, tu generosidad de compartir con nuestros estudiantes y con toda la población y las personas que nos están siguiendo en este momento. Y solo recordar que tus aportes nos ayudan a comprender de mejor modo el momento histórico que estamos pasando, un momento histórico de crisis estructural, y que la pandemia de algún modo profundizó las tendencias que ya venían en curso, y por lo tanto hoy día pensar la cuestión de la coyuntura que hemos ido acompañando estas últimas semanas, estos últimos días, la situación de Colombia, la situación de Palestina, la violación de derechos humanos, los presos políticos que aún tenemos en Chile, y sobre todo esta coyuntura chilena que tenemos el fin de semana, también nos abre la pregunta de qué lugar y qué protagonismo tienen los movimientos sociales hoy para seguir avanzando en la construcción de sociedades emancipadas. Así que muchas gracias, Raúl. Vamos a hacer así, vamos a tener 30, 40 minutos de tu exposición y luego una ronda de preguntas, tanto del chat que está en el Facebook, como de las mismas estudiantes que están en este Zoom. Así que les invitamos también a todos los que nos están siguiendo en este momento en el Facebook, que puedan anotar sus comentarios en el chat para poder transmitírselos a Raúl. Ya nos están saludando desde Puerto Montt, en Chile, desde Montevideo, desde Canarias, a través del Facebook. Así que felices de tenerte acá, Raúl. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Las saludo a todas y a todos los que están conectadas y conectados. Y para entrar directamente al tema y no dar vueltas, quisiera decir que cuando aterriza la pandemia en América Latina, hace ya más de un año, en marzo del año pasado, encontramos una situación de gran desconcierto, inicialmente pensando que iba a ser algo muy breve, de semanas, de meses, y una gran preocupación porque no sabíamos cómo iban a responder los movimientos. Bueno, de paso quiero decir que yo el concepto movimientos sociales no me gusta, prefiero hablar, en un momento hablaba de sociedades en movimiento, ahora hablo de pueblos en movimiento, pero esa es una historia que no viene muy a cuento aquí. No sabíamos cómo iba a reaccionar la gente organizada, la gente que estaba haciendo cosas, ¿no? Y para mi sorpresa, bueno, empecé a conectarme con todo, pues yo he viajado mucho, con todos los colectivos que conocía, y encontré una primera reacción que más o menos sería entre marzo y julio del primer año del 2020, que fue una reacción hacia adentro, una reacción de defender nuestros espacios y de asegurarnos la vida autocontrolada. Yo, para explicar esto que viene en el trabajo que decía recién Paula,
armé un PowerPoint que se los voy a exponer ahora, que creo que es más gráfico explicarlo de esta manera. ¿Qué sucede cuando llega lo que yo llamo el colapso? Porque de alguna manera hay un colapso, hay un freno, hay un giro radical de la situación cuando aparece la pandemia. Bueno, lo que había era, recuerden el año 2019, un movimiento amplísimo de movilización, de protesta, que es muy claro en Chile, en Ecuador y en Colombia, con masivas revueltas populares, de diferentes actores y con diferentes características. Esto que ustedes ven es una marcha en Quito, Ecuador, durante un levantamiento que duró exactamente 13 días. Esto no saben ustedes de sobra lo que es una de las grandes marchas que hubo a partir de octubre en Chile. Y más allá de los diferentes países, también es importante constatar la existencia en ese mismo periodo de una revuelta de mujeres, y sobre todo de mujeres jóvenes, en todo el continente y quizá no solo en el continente. O sea, yo creo que siempre hay que hacer como un diálogo entre los países donde suceden cosas y los sectores sociales que se movilizan. Yo sostengo que en este periodo histórico hay tres grandes sujetos o dos grandes sujetos que son los pueblos originarios, en Chile de forma muy clara, el pueblo mapuche, las rebeliones de mujeres y de jóvenes, que se entrelazan de alguna manera entre sí, de alguna manera, pero no linealmente. Yo voy a repasar rápidamente algunas características de 2019. En el levantamiento ecuatoriano, que es uno más entre múltiples levantamientos que ha habido desde el año 90, levantamientos que han tenido la capacidad destituyente de 3 gobiernos en 12 años, 11 años, 3 gobiernos que cayeron en medio de levantamientos orientados por los indígenas. En este caso hubo una decisión de la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, de marchar a Quito contra un paquete de medidas, sobre todo de aumento de las gasolinas, de los combustibles, a la cual se suman masivamente los jóvenes indígenas y mestizos de los barrios populares de Quito y de otras ciudades, y el movimiento estudiantil. Con acampes masivos en las universidades que están rodeando el centro de Quito de alguna manera, en torno al Parque del Arbolito y de la Casa de la Cultura, que es un centro cultural muy importante, histórico de México, donde acampan decenas de miles de indígenas junto a personas de la ciudad. Y durante 13 días invaden el casco urbano, donde está la sede de gobierno, con enfrentamientos muy duros con la policía, con una decena de muertos, cientos de heridos, y con una característica diferenciadora que ya viene de antes. Los indígenas organizados son capaces de detener a policías, y detienen más de 200 policías en esos 13 días, que los entregan en una ceremonia a la Cruz Roja y a los organismos de derechos humanos, mostrando la potencia de ese movimiento. Consiguen derrotar el decreto del aumento de los combustibles, el gobierno lo retira, el gobierno se retira de Quito a Guayaquil porque se sentía inseguro en Quito, tal es la fuerza del levantamiento, con un ejercicio ya histórico de levantamientos, el quinto, sexto, séptimo levantamiento, fue de los dos más intensos que hubo. Y cuando dicen, bueno, hasta aquí hemos llegado, porque es bueno comenzar un levantamiento, pero también ponerle punto final, en esas reuniones que se producen por las noches donde acampan, deciden levantar el campamento y convocan a lo que llama el Parlamento Indígena de los Movimientos Sociales, que es un parlamento que se realiza en la sede de la CONAIE, y hay unos 500 representantes de múltiples organizaciones sociales, probablemente 150, 200 organizaciones sociales, que se ponen en común en ese lugar y comienzan un proceso de trabajo
para elaborar un programa de soluciones a la crisis, para elaborar una plataforma de lucha, etc. Este parlamento hoy ya no está funcionando, pero durante un año y pico fue girando por varios lugares, y lo que pasó luego es que la dinámica electoral terminó de esto es importante porque creo que en Chile pasa algo parecido, la dinámica de las urnas termina desplazando al movimiento, aunque a las urnas también se llevan candidatos de nuevo tipo. Lo de Chile voy a pasar muy rápido porque ustedes lo conocen, ¿verdad? Durante meses el país paralizado, el país con gigantescas manifestaciones. Yo creo que en Chile confluyen tres grandes movimientos, ya hablé de uno, el movimiento mapuche. No es casualidad que la bandera que flamea en las manifestaciones principalmente es la mapuche. El movimiento de estudiantes secundarios que viene desde el mochilazo, pero sobre todo desde 2011, con un enorme protagonismo, donde la ACES, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes de Secundario, juega un papel fundamental, y el movimiento de mujeres, que el año anterior y los años anteriores había tenido un protagonismo enorme con ocupación de facultades, con destitución de algunas vacas sagradas, o bueyes sagrados, no sé cómo decirlo, de catedráticos, ¿verdad? Por abuso, etc. Y inicialmente la creación de 200 asambleas territoriales, así como el parlamento que mencioné en Ecuador, las asambleas territoriales para mí son una creación mayor de la revuelta chilena, que hoy también la mayoría ya están un poco desarticuladas, pero me parece que son experiencias importantes porque crean redes organizativas donde no estaban. Yo creo que la existencia de estas 200 asambleas con 2 coordinaciones distintas fue una creación bien importante y que seguramente en el futuro, después del referendo de creo que es este domingo, ¿no? Tendrán que recuperar porque de las urnas no va a salir nunca nada positivo. Esa es mi posición, por supuesto es muy discutible. Pero sí de la red de asambleas territoriales y de organizaciones de mujeres, de jóvenes, grupos, bandas culturales, sociales, etc. Y finalmente, ya en 2019 hubo importantes movilizaciones en Colombia, que ahora tienen la segunda parte después de la interrupción de la pandemia, en Haití, en aquel momento muy fuertes, en Nicaragua y en Bolivia, sobre todo en 2020, obligando al gobierno golpista de Yanine Áñez a convocar elecciones porque no quería hacerlo. Bueno, este es el panorama cuando llega la pandemia. Este es el panorama de un continente muy movilizado. Lo que voy a hacer ahora es no hacer un paneo general como hice hasta ahora, sino focalizarme en una experiencia porque creo que resuena con lo que pasó en muchos lugares de América Latina. Y es el caso del Consejo Regional Indígena del Cauca, que decide lo que llaman una minga hacia adentro. Ahora están en minga hacia afuera, viendo las dos caras de la minga, ¿no? Porque necesitaban salir. ¿Qué es la minga hacia adentro? Ustedes saben que la minga es el trabajo colectivo, es el trabajo no remunerado que se hace en beneficio de la comunidad, de las comunidades. Y el Consejo Regional Indígena del Cauca decide una minga hacia adentro. ¿Qué es el CRIC? Bueno, este es el mapa de Colombia y en rojo está el departamento del Cauca. En el Cauca hay la mayoría absoluta de la población es indígena, una población pequeña el Cauca, ¿no? De 1 millón y poco, indígenas y afrodescendientes, ¿verdad? Pueblos negros. Entonces, las comunidades indígenas pertenecen a 9 pueblos, el mayoritario se llama Nasa y son 200.000, en total son más de 300.000, Nasa, Misa, Coconucos, así hasta 9 pueblos, que están en la zona montañosa, también en algunos pueblos y ciudades, y vienen en un proceso de recuperación de tierras desde los años 60,
hasta que en el año 71 se forma el Consejo Regional Indígena del Cauca, que es una de las grandes organizaciones, no tanto por lo numérico, porque los indígenas son el 2% de la población de Colombia, pero es el sector políticamente más activo, el mejor organizado y el que tiene proyectos, a tal punto que arrastra detrás de sí al resto de los actores sociales de Colombia. Estos días, un poquito al norte de donde está ese departamento rojo, es Valle del Cauca, esto es el Cauca, Valle del Cauca, y ahí está la ciudad de Cali. Y la población de Cali, los jóvenes de Cali, llamaron al CRIC, llamaron a una de las instancias que tiene el CRIC, que es la Guardia Indígena, que luego explicaré lo que es, a que fuera a Cali a ayudarles, y fueron. Ahora ya, una vez cumplida su tarea, regresaron. Entonces, ¿en qué consiste esa minga hacia adentro? Bueno, es, como ellos mismos lo definen, un cierre de fronteras, porque los pueblos originarios en Colombia viven en lo que llaman resguardos, que son territorios reconocidos legalmente en la Constitución, aunque en la práctica son invadidos por la policía, el ejército, el narcotráfico, etcétera, pero son territorios reconocidos de los pueblos que funcionan en base a lo que se llaman cabildos o formas de toma de decisiones comunitarias. Entonces, el primer punto es el cierre de fronteras. El CRIC movilizó 7.000 guardias indígenas en 70 puntos de control en donde se regulaba el ingreso y la salida, sobre todo el ingreso, porque ellos decían el virus viene de fuera, entonces tenemos que regular bien, sobre todo los que vienen de la ciudad. Explico qué es la Guardia Indígena. Es una creación de aproximadamente el año 2000, que tiene 21 años, pero en base a tradiciones organizativas de autodefensa, pacífica, comunitaria, no violenta, en base a la autoridad y a la cosmovisión indígena. Los guardias son elegidos más o menos a razón de 10 guardias por cada comunidad. Son 300 y pico de comunidades. Eligen, bueno, en el norte del Cauca son 300, en el sur del Cauca son otras tantas. Se eligen en las asambleas comunitarias. Los guardias son un servicio a la comunidad, no reciben dinero. Tienen una indumentaria, una pañoleta de 2 colores, verde y roja, unos símbolos distintivos. El principal es un bastón que se llama chonta, que es hecho con madera de chonta, con cintas, que es un bastón ceremonial, y una especie de decir, bueno, esto es lo que me identifica a mí como guardia. Son elegidos varones y mujeres. Si tienen un buen comportamiento, según se evalúa por parte de la guardia y de la comunidad, es una guardia descentralizada, pero con autoridades, con encargados, coordinadores por regiones, y tienen la tarea de defender el territorio y defender a las comunidades. Han conseguido cosas impresionantes, han conseguido liberar secuestrados por los paramilitares o por el narco, moviéndose en masa, y rescatándolos, y han obtenido muchos premios internacionales por esa autodefensa no armada del territorio, que parece una situación de guerra como la de Colombia, es muy meritoria. Ellos dicen, si quieren hacer la guerra, le dicen a los narcos, a los paramilitares, al propio ejército, a la guerrilla, si quieren hacer la guerra, váyanse por ahí, no se vengan a pelear en nuestras comunidades y a llevarse a nuestros hijos a la guerra. Nosotros no queremos la guerra. La guerra es parte del sistema. Bueno, entonces, defensa del territorio, que lo puse en tercer lugar, y afirmar el control territorial. Armonizar y fortalecer los vínculos con las comunidades y con la naturaleza. ¿Qué es esto? Bueno, lo que suelen hacer es acudir en masa grupos a las lagunas o al pie de las montañas, o sea, lo que consideran sitios sagrados, y realizar rituales en torno al fuego, de charla, de armonización, de rezo, de estar juntos, porque si hay una desarmonía como lo es la enfermedad,
Bueno, esa desarmonía requiere que nos volvamos a armonizar entre las personas y con la madre tierra. Dos armonías que es necesario reestablecer, que en realidad es una sola armonía, porque si estamos armonizados entre las personas y con la madre tierra. Deciden revitalizar las autoridades tradicionales que siempre existieron, pero a veces en la cotidianeidad se debilitan, y revitalizar las prácticas de justicia propia. Hay un sistema de justicia propia, que es una justicia que ya tiene usos y costumbres tradicionales y aplicada por la comunidad, decidida por la comunidad. Deciden diversificar los cultivos, porque para una comunidad no tiene mucha gracia tener un monocultivo. Si yo soy una comunidad indígena y cultivo solo papas, me van a faltar todos los demás productos. Entonces, cuanto más diversifique, más seguridad alimentaria, más soberanía alimentaria tengo. Y finalmente hacen trueques. Luego voy a explicar bien cómo son los trueques. La necesidad de ampliar los cultivos se dio en todos los colectivos que tienen territorio. Este es un proceso de ampliación de cultivos en la periferia de una ciudad del Cauca, de la capital, que se llama Popayán, donde estudiantes de agronomía y vecinos de la periferia, algunos de ellos indígenas, otros afros, otros mestizos, se sumaron a los cultivos y aprovecharon esta alianza estudiantes vecinos para no solo cultivar, sino que instalar ollas comunes como ha habido, supongo que sigue habiendo aún en Chile. Y revitalizaron una práctica histórica que es la de los huertos circulares. Ellos sostienen que cuando hay huertos, que cuando hay monocultivo y aparece una plaga, la plaga se toma todo el cultivo, porque es lineal, porque son todas plantas iguales. Entonces hay que usar, cuando hay monocultivo, agroquímicos, agrotóxicos. Pero cuando hay cultivos así parcelados, un cultivo se complementa con el otro, y el bicho que ataca un cultivo es combatido por el bicho que ataca al otro cultivo. Entonces la complementariedad de cultivos es un elemento fundamental. Bueno, aquí voy a meter otro tema que salió durante la pandemia, que es el tema del tránsito de la soberanía a la autonomía alimentaria. Esto es un debate, y un debate político bien potente, que la soberanía alimentaria supone que el Estado asegura la alimentación de la población. Pero durante la pandemia, sobre todo en los primeros meses, el Estado no hizo nada, ¿verdad? O hizo muy poco. Incluso ahí en Santiago algunas asambleas, como la de la Villa Olímpica y otras, crearon redes de abastecimiento porque necesitaban productos a bajo precio, de mejor calidad, y para eso recurrieron muchos directamente a los campesinos que cultivan y que producen. Entonces, la autonomía alimentaria y la soberanía alimentaria son dos conceptos distintos. Si la soberanía descansa en el Estado, la autonomía descansa en el colectivo social organizado. La ciudad aparece también durante la pandemia como un problema, como un límite. Yo creo que la ciudad, o mejor dicho, los colectivos organizados en las ciudades solo pueden sostenerse más o menos autónomamente con un trabajo de vínculo y de complementación con productores, con campesinos, con productores de la tierra, ¿verdad? Hay una relación rural-urbana ahí que es bien necesaria y bien importante. Y finalmente empiezan a aparecer fenómenos como una migración inversa en Lima, que es lo último que puse, que es que en los primeros meses de la pandemia mucha población de Lima comenzó a volver a sus pueblos
porque la gente decía, en la ciudad somos pobres pero no tenemos comida, en las comunidades somos pobres pero podemos comer. Y esto me parece que es bien interesante y bien importante. Un elemento adicional de esta situación es que vemos en diversos lugares de América Latina que los sectores populares se apoyan entre sectores populares. Las decenas de ollas comunes que se pusieron en Asunción, en un barrio que se llama Los Bañados, que está frente al río y se llama Bañados porque se inunda todos los años, pero viven 120.000 personas, es el mayor barrio de Asunción, muy pobre de migrantes rurales. Ponían letreritos en los comedores que decían, los pobres nos cuidamos entre pobres. Otra experiencia realmente notable es la del movimiento Sin Tierra de Brasil, que durante los 6 primeros meses de la pandemia, o el primer año si quieren, hizo donaciones gigantescas, miles de toneladas de alimentos que dona, porque el movimiento Sin Tierra son campesinos organizados que recuperaron tierras de reforma agraria, y donaron miles de toneladas de alimentos, cientos de camiones llenos de alimentos a las periferias urbanas, que son los lugares más vulnerables, y además ayudándolos a organizarse. Está el caso de algunos sindicatos de este país, de Uruguay, donde algunos de ellos colaboraron y colaboran todavía con las ollas comunes antes de que el Estado apareciera, ¿verdad? Aparecen formas de mercadeo paralelas al Estado en diversos países, y aparece, yo creo que los pueblos originarios y campesinos, y también sectores populares urbanos, no es lo mismo La Legua que Centro Santiago, ¿verdad? En La Legua hay una tradición mapuche bien interesante, por lo menos en los colectivos que conozco. Aparece esta recuperación de la medicina tradicional como una forma también de conseguir esa armonización y resolver algunas situaciones durante la pandemia. Entonces me parece que, y en algunos casos hay una colaboración de los sectores medios con los sectores populares organizados. Quiero hacer una inmersión en un pequeño tema muy rápidamente, que es un concepto de la economía política y en concreto de Marx. Marx diferencia entre valores de uso y valores de cambio. O sea, un bolígrafo sirve para escribir. Ese es su valor de uso. Aparte vale, no sé, $5 o 3.000 pesos chilenos. Ese es su valor de cambio. Entonces, el valor de cambio es lo que el sistema capitalista le da al valor de uso, a los objetos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que el mundo de los valores de uso, que es un mundo ligado a lo comunitario y a las mujeres, que son básicamente las productoras de valores de uso, tenemos una situación en la cual los cuidados, que es lo que sucede básicamente dentro del hogar, o sea, la madre cocina para la familia, estoy hablando de los sectores populares donde no compran comida precocinada o compran muy poca, la madre no le cobra a los hijos y al marido por cocinar, ¿verdad? O sea, la comida que elabora es un valor de uso. Entonces los cuidados, lo que hacen las ollas es trasladar los cuidados intrafamiliares al espacio colectivo. Es la misma lógica, es cuidar la alimentación, cuidar las personas. Lo hacen mujeres y varones mayores normalmente. Entonces, eso tiene que ver con lo comunitario popular que traslada los cuidados de la intimidad del hogar al espacio público. En esas formas, como las 500 ollas que ha habido en Santiago, el trabajo es colectivo. No se le paga a la persona por ir a cocinar, es minga, es trabajo comunitario.
Y además, en algunos casos, se dividen el trabajo y buscan abastecerse no en el supermercado, que es más caro, sino directamente al por mayor. Y quiero destacar el papel de las mujeres, que ya está estudiado por muchas feministas. Las mujeres son las que hacen básicamente los cuidados, pero aquí hay una trenza entre mujeres, comunidad, cuidados, ¿verdad? Trabajo colectivo. Son 4 elementos que se trenzan, independientemente de que no todas sean mujeres las que hacen estos trabajos. El lugar simbólico es el de la mujer, aunque vaya algún varón a colaborar, ¿verdad? Y esto me parece que es bien importante porque coloca a estas iniciativas, que en Chile además tienen una larga tradición. Las ollas comunes en Chile se iniciaron en el año 81, cuando las protestas nacionales, y se iniciaron precisamente en barrios como La Victoria, como La Legua, en fin, los barrios que fueron protagonistas de estas protestas nacionales. Y a partir de algunos teóricos que ustedes han estudiado en trabajo social, elaboran el concepto de economía popular y solidaria a partir inicialmente, Corallo, por ejemplo, José Luis Corallo, de esta experiencia que conocieron en Chile y que los sorprendió porque era una forma novedosa en la cual cada vecino ponía un huevo, una papa, un producto, y el comerciante podía donar algo más y colectivamente se resolvía la comida. Inicialmente a eso se le llamó, se la nombró y adecuadamente como economía popular y solidaria. En el Cauca, además, en esta zona que les mostré de los indígenas colombianos, hicieron algo que ya hacían habitualmente, ferias de trueque. Las ferias de trueque tienen, bueno, el trueque saben lo que es, no hay intercambio con dinero, sino con productos. Y en plena pandemia hicieron ferias de trueque. Esto que ven en la foto es una feria de trueque, en donde la gracia es que no haya siempre el mismo producto. Si todos llevan plátanos, no hay trueque posible. Entonces, ¿qué hacen en estas ferias de trueque? Se colocan en zonas intermedias entre las zonas de tierras altas y las zonas de tierras bajas. Entonces afluyen diversidad de productos. Pero aparecen campesinos de tierras frías que llevan papas, típico producto de tierras frías, campesinos de tierras medias que llevan cereales, y campesinos productores de tierras cálidas que llevan frutas, bananos, naranjas, etc. E intercambian. Normalmente empiezan en la madrugada, muy temprano, apenas se clarea, y empiezan a intercambiar 1 kilo más o menos por 1 kilo, ¿verdad? 1 kilo de plátanos por 1 kilo de papas, por ejemplo. Si es un producto más elaborado como la panela, que es un azúcar que es producto de caña más concentrado, bueno, ahí hay otras lógicas de intercambio, otras medidas, pero ya ellos saben cómo se intercambia, nadie se va a hacer el vivo, ¿verdad? Hacen el intercambio y después que más o menos se agotan los productos, hay danza, hay baile, recuperan el trabajo, el estilo de feria medieval que estudió uno de los más grandes historiadores del siglo XX, que se llamó Fernand Braudel. Braudel fue un historiador sabio francés de una corriente de los annales, del pensamiento histórico y crítico, y él justamente decía que la feria medieval, la feria precapitalista, o los albores del capitalismo, era una feria no solo económica, sino una feria de fuerte contenido social. La diferencia es que durante la pandemia dejan de hacer intercambios, no todo el tiempo, en los momentos más álgidos, dejan de hacer intercambios de equivalencias, 1 kilo por 1 kilo. Y si hay alguien que necesita, independientemente de lo que pueda aportar en el trueque, se puede llevar esos productos. Entonces aquí tenemos unas ferias de trueque
donde los valores de uso son más importantes, sus alimentos no son mercancías. Y esto es una maravilla, ¿verdad? Porque es un mercado no capitalista o anticapitalista. Bueno, y esto es lo que sucedió durante los primeros meses de la pandemia. Esta es la guardia indígena, como ven, tienen los bastones, tienen un chaleco, tienen las pañoletas, y esto es lo que los identifica como los colectivos muy organizados, donde hay varones, mujeres, hay guardias de niños y niñas, que garantizan la seguridad en territorio indígena. Bueno, esto es la primera parte de lo que les traje. Brevemente voy a hacer una incursión por la segunda parte que le llamo Los pueblos rompen el cerco. ¿Por qué? Porque la minga hacia adentro fue necesaria para cohesionar, consolidar, defender las comunidades de la situación que vivían. Y eso fue más o menos desde marzo hasta agosto del año pasado. A partir de cierto momento, los pueblos se sienten seguros y empiezan a salir. Los dos pueblos que primero yo los vi reaccionar han sido estos Nasa, que hicieron allá por octubre, noviembre, una minga por la vida hacia la capital. Fueron 8.000 indígenas a reclamarle al gobierno en alianza con sectores populares urbanos, y también el mundo mapuche, que hubo una recuperación importante de tierras a través de más de 48 espacios en la periferia de Temuco. Y posteriormente, dicen que en los 3 primeros meses de este año, o los 4 primeros meses, hubo más de 100 recuperaciones de tierras en Hualmapu. Quiere decir que en cierto momento el mundo mapuche toma la iniciativa. Esta militarización brutal que hay en Colombia, que hay en Hualmapu, no es por la maldad de Piñera, que es malísimo, es porque ahí está pasando algo y la reacción del poder en Chile es militarizar. Pero realmente uno siente que en Hualmapu el poder está perdiendo el control por momentos de la situación, y si hay 30, 25 recuperaciones de tierras por mes, la situación es bien importante a nivel del activismo mapuche. Yo supongo que esos son oleadas, que esas 120 recuperaciones de tierras que mencionaron en un momento, ahora se han tranquilizado, digamos, pero en todo caso hay un activismo muy importante. Por octubre también el movimiento zapatista decide tomar una iniciativa que es un viaje, una gira por Europa, que luego replicarán en América Latina, probablemente también en Chile, que ahora acaban de salir el 2 de mayo. También es una forma de romper el cerco, como lo fue los 60, 70 bloqueos indígenas campesinos en Bolivia, como fueron las movilizaciones en Chile al año de la revuelta y posteriormente, como lo fue la impresionante reacción popular ante una especie de golpe parlamentario en Perú, de un gobierno usurpador, fines del año pasado, por noviembre, y como lo está haciendo estos días también en Colombia, en la segunda edición de este levantamiento que comenzó el año pasado, el año 2019, perdón. Entonces me parece que esto es bien interesante, y que están los pueblos en este momento en una situación muy complicada, porque lo que hemos visto a lo largo de toda la pandemia, no me he querido detener en eso, me gusta más hablar de lo que están haciendo los pueblos, no solo de lo que nos están haciendo, sino de lo que están haciendo los pueblos. Y me parece importante porque en este periodo el capital está intentando avanzar más deprisa en sus proyectos extractivos, en sus proyectos de muerte, en sus proyectos de dominación, y la respuesta de los pueblos está siendo pues bastante
intensa, pero capaz que necesita hacerlo más. Lo cierto es que tenemos una situación nueva, inédita, un gran desgaste de los sectores populares, pero también una gran capacidad de tomar la iniciativa. Entonces, esta segunda etapa que menciono todavía no ha terminado. Los pueblos rompen el cerco, es un momento muy complejo, toman la iniciativa, veremos qué sucede. Pero bueno, esto es lo que les quería contar más o menos, y a partir de ahora los escucho. Muchas gracias, Raúl, por el análisis que nos has mostrado. Y bueno, podemos hacer así rápidamente preguntas de los estudiantes, pero yo quisiera tomarme la palabra y partir con una pequeña pregunta. Podemos hacer un ciclo de 3 preguntas, 4, y ahí tú contestas la que te parezca pertinente, Raúl. Yo quisiera retomar algo con lo que tú comenzaste en la exposición, que tiene que ver con el concepto que tú partiste diciendo. Yo prefiero no hablar de movimientos sociales, sino de pueblos o sociedades en movimiento. En ese sentido, ¿cuáles serían para ti los principales rasgos que diferencian este uso, digamos, de conceptos, ¿no? Sobre todo en un curso que tenemos como nombre, que lleva sujetos y movimientos sociales? Entonces, quisiera ahí que nos pudieras profundizar un poquito sobre esa distinción, que no es solamente una distinción teórico-conceptual, sino que tiene que ver también con una aprehensión de las relaciones sociales y la sociedad, ¿no? Entonces, Paula, eso, ¿quieres que responda a esto y no, seguimos? vamos con el ciclo, Bien, ciclo de perfecto. preguntitas. Así que, bueno, ¿alguien más quisiera preguntar? Igual, quizás aprovechando, en el Facebook igual nos dejaron como algunas preguntas. Quizás también mientras pensamos en como qué queremos consultar, podríamos darle una vuelta a esta. Hay una que llamó harto mi atención por lo menos, que es en relación como a cuáles serían los principales quizás rasgos, quizás como sintetizando a propósito también de lo que se ha conversado, de las luchas populares en América Latina, pero que permitan establecer quizás una diferencia con estos conceptos tradicionales de movimientos sociales, como a propósito también de lo que comentaba al inicio. Voy a tomarme también la atribución de poner, tú nos trajiste, bueno, varias experiencias sumamente interesantes, pero quisiera profundizar en una en particular que tiene que ver con las ollas comunes. Realmente la experiencia de las ollas comunes en Chile ha sido muy, muy interesante, porque retoma un hilo con la memoria histórica de este país a propósito de la dictadura cívico-militar, y también la pone en un nuevo contexto, ¿no? Con nuevas formas, con nuevas determinaciones. Y a partir de lo que nosotros hemos investigado con algunas ollas comunes en este último periodo, nos damos cuenta que tienen estrategias también diversificadas en el sentido de la vinculación con el Estado, los gobiernos locales. Obviamente, algunas ollas comunes han ido por la vía más autónoma, de articularse con los productores directos, con otras organizaciones sociales, pero también hemos identificado una línea que tiene que ver con la introducción de la lógica neoliberal también en ese espacio, que uno esperaba que fuera mucho más, más a contracorriente. Y aquí me quiero detener un minuto, porque hemos detectado que hay expresiones de ollas populares, de ollas comunes, que trabajan no desde la politización del espacio, sino más bien solo de poder cubrir una necesidad básica de alimentación.
y por lo tanto la dimensión política que estaba puesta, por ejemplo, en el periodo fuerte de la violación de derechos humanos, de la dictadura cívico-militar, eso como que en algunas ollas comunes se ha perdido. Entonces, desde lo que tú has podido recopilar y conocer y adentrarte en las distintas experiencias de ollas comunes en América Latina, Raúl, ¿cómo tú ves que se han ocupado ciertas estrategias, ciertas tácticas para profundizar la dimensión pedagógica, la dimensión política, contrahegemónica de estos espacios? ¿Qué se puede aprender de esas experiencias que no han sido cooptadas por el Estado ni han sido puestas solo en función de resolver la cuestión más asistencial? Por ahí. Javiera, tiene la mano levantada. Sí, hola. Me quedé pensando en la idea sobre los valores, el valor de uso y el valor de cambio, porque creo que el proceso constituyente o destituyente que comienza Chile precisamente impugna ese valor de uso respecto como a los derechos sociales hoy día. Y en este sentido me trae un poco a las movilizaciones feministas en 2018, donde nosotras muchas veces se sobredimensionaba, por ejemplo, que la pelea era contra la educación neoliberal o que era contra una cuestión mucho más elaborada de lo que en realidad hace estallar el movimiento feminista, que yo veo que son violencias más primitivas, como no queremos que nos maten, no queremos que nos violen. Como esa era la gran demanda como hacia la autoridad. Y en ese sentido, mi pregunta es cuál es el centro hoy día, por ejemplo, de estos movimientos sociales, de estas nuevas organizaciones que cuestionan, por ejemplo, que el orden social sea solo el salario, porque precisamente el movimiento de mujeres son las no asalariadas de la sociedad, por lo tanto no han tenido garantías ni derechos en estos procesos del Estado, y como el Estado no es ontológico, no es dado, sino que se puede construir, es precisamente ahí donde los movimientos sociales se insertan con estas demandas, y esa es mi pregunta para usted. ¿Cuál cree usted que es esa como nueva demanda, nueva centralidad que interpela a este Estado, que quizás ya no es el salario, o quizás ya lo económico queda pequeño con respecto a lo que los propios pueblos han ido organizando como bienestar de la vida? Muchas gracias, Javiera. ¿Te parece con esas 3, 4, no sé, Sí, porque preguntitas? si no va a ser muy largo. Vamos con esas y después vemos, ¿vale? Bueno, la primera pregunta sobre movimientos sociales. A mí me gusta recordar que el concepto de movimientos sociales fue acuñado en Estados Unidos y en Europa, en el norte, ¿verdad? En las academias del norte, en los años 60 más o menos, para comprender, para explicar la acción colectiva. ¿Qué tipo de acción colectiva? Bueno, en Estados Unidos, básicamente el movimiento de los derechos civiles, los derechos de la población negra que estaban siendo negados, movimientos de jóvenes, culturales y políticos, movimiento contra la guerra de Vietnam, el movimiento feminista. En Europa, con sus propias características, movimientos antimilitaristas, movimientos pacifistas, movimientos feministas también, y eran movimientos post-sindicales. La centralidad no era la clase obrera organizada en sindicatos luchando por salario, como decía recién Javiera, sino otros actores que reclamaban desde otros lugares, en sociedades homogéneas. Entonces, ahí hay una conceptualización muy rica, muy interesante, europea y norteamericana. Para mí uno de los más interesantes teóricos es Sidney Tarrow, ¿verdad? El poder en movimiento, pero hay muchos otros, ¿verdad? Alain Touraine, el mismo Alain Touraine, que hereda los análisis de la clase obrera, y analiza los movimientos sociales, Klaus Hofe en Europa, Charles Tilly en Estados Unidos, Doug McAdam, hay una cantidad enorme que analizan los movimientos sociales. Ahora, como yo vivo en América Latina, digo, bueno,
Hay movimientos, esto me hace ruido. Por ejemplo, tú vas a un territorio mapuche, vas a la legua, vas al territorio zapatista, a mí esto me empezó a caer con el movimiento Sin Tierra en Brasil. El movimiento Sin Tierra tiene tierra propia, en esa tierra viven y trabajan, no es como el obrero que vive en un barrio y trabaja en el espacio-tiempo del patrón, la fábrica. Viven, trabajan ahí, producen ahí, controlan sus tiempos de trabajo, controlan la distribución, deciden qué se cultiva, cómo se cultiva, a quién se le vende, etcétera, etcétera. Tienen sus escuelas, otros movimientos tienen sus espacios de salud, espacios de educación, de salud, los indígenas justicia propia. Yo digo, acá no, esto no es un movimiento social, ¿ah? Porque el movimiento social pone toda su energía en debatir con el Estado, en impugnar o en pedir al Estado ciertos derechos. Aquí hay como en estos movimientos hay como dos pies, ¿no? Por un lado, esa relación con el Estado, que la más de las veces es ponerle un freno, y por otro lado, la construcción de mundos propios, ¿verdad? Entonces, por eso yo lo que planteo es que lo que hay son otra sociedad. El mundo mapuche es una sociedad otra, en movimiento, con su propia lógica, con su propia historia, con su propia forma de pensar el mundo, con su cosmovisión, con su cultura, con su identidad. Los mapuche, en particular los del sur, no se reivindican chilenos, ¿verdad? El Estado-Nación es algo externo a ellos, en su historia. Ahí tienen todos los trabajos de la comunidad de historia mapuche, que Pablo Marimán, etcétera, que tienen desde Escucha Huinca para aquí, un trabajo muy interesante. Entonces yo creo que aquí hay un cuestionamiento. Yo creo que en América Latina hay movimientos sociales, pero también hay sociedades otras en movimiento, ¿verdad? Entonces, meter a todos en la bolsa del movimiento social es un colonialismo conceptual. Es aplicar una lógica de análisis a lo diferente con un patrón eurocéntrico. Y finalmente, en una pequeña universidad de Apurímac, en el sur del Perú, en la sierra peruana, Abancay, donde hay una universidad que se llama Micaela Bastidas, que era la pareja de Tupac Amaru, planteo este debate y una estudiante muy joven, una recién recibida socióloga, joven, me dice, ¿y por qué mejor no llamarles pueblos en movimiento? Y me gustó. A veces en el diálogo aprendes, bueno, a veces no siempre, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, yo no tengo una definición cerrada, ni quiero acuñar un concepto, ni nada de eso. Quiero nombrar las cosas desde el lugar, no desde la ciencia, la academia en todo el mundo es muy colonial, ¿verdad? Y patriarcal. Bueno, imagínense la academia del norte opinando que somos nosotros, ¿no? A mí me parece que eso me hace mucho ruido. Y para unir esto con la segunda pregunta, la del Facebook, hay una característica de las luchas, de los movimientos en América Latina, que es el territorio. El territorio es la característica, el rasgo diferenciador de los movimientos latinoamericanos. Yo a veces hablo también de movimientos, respecto a los del norte. En el norte hay un solo territorio, que es el del Estado-Nación. Aquí tenemos múltiples territorialidades. La territorialidad de la Legua o de la Victoria no es la misma territorialidad que la de los barrios de clase media o los barrios de Las Condes y toda esa zona. Son territorios distintos, aún en lo urbano. Ni que hablar los territorios campesinos y los territorios originarios, los territorios mapuches, son completamente diferentes. La lógica de la relación entre el ser humano y lo que se construye es muy distinta. Entonces,
la territorialización de los movimientos les otorga un carácter completamente distinto a los del norte. En esos territorios pueden crear formas de vida nuevas, crean formas de resolver los conflictos nuevas, una justicia propia, tomar decisiones de una forma propia, anclar las comunidades en un espacio territorial. Esto es de una riqueza enorme que recién estamos empezando a indagar. Lo que planteabas luego de las ollas comunes, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, el neoliberalismo es tan potente que ha cooptado parte del imaginario popular. Entonces, por ejemplo, aquí en Uruguay, que en Montevideo Montevideo es una ciudad de 1 millón y pico, había 350 ollas, es mucho, pero había un comercio, un almacén que ponía una olla, o un restaurante que ponía una olla. ¿Por qué? Porque no sabían de qué iban a vivir. Entonces poner una olla era una forma de tener ingresos propios, ¿verdad? Y eso es muy importante, distinguir. Yo no tengo ningún problema que una olla común le pida al gobierno, al Estado, ¿verdad? Porque es la comida. Entonces sí, pueden tener, todas tienen estrategias autónomas y algunas mixtas, ¿verdad? Entonces yo lo que he visto es que hay una enorme variedad, desde el negocio duro y puro hasta ollas que reproducen patrones patriarcales y hay un varón o una mujer caudilla que es la que gobierna la olla y se hace todo como ella quiere. Si ustedes tienen trabajo sobre las ollas, me gustaría que me los pasaran. Yo les puedo hacer un intercambio con un trabajo que hay aquí de compañeros de la universidad, de las ollas, que también la Universidad de la República ha hecho un trabajo de censo y de análisis de las ollas. Y me parece que ahí hay una riqueza, hay una diversidad enorme, desde lo más autónomo hasta lo puramente comercial, neoliberal. Pero a veces en lo autónomo hay patriarcado, y a veces no. Y a veces en algo que es mixto, que reciben comida del Estado, hay menos patriarcado. O sea, que yo creo que hay que estar abierto a ver la realidad tal como es. Y bueno, cuando los sectores populares tienen necesidad de dotarse de estrategias de sobrevivencia, evidentemente no van a estar leyendo el manifiesto comunista o la teoría tal o cual para hacer lo correcto. Tienen que comer y bueno, y lo hacen con todo la cultura heredada y la que van practicando. Por ejemplo, yo he conocido tengo amigos y me quedo normalmente en Villa Olímpica, y claro, ahí hay muchos profesionales, ¿no? Y muchos y muchas profesionales. Entonces hicieron una red de abastecimiento feminista. Pero claro, lo mismo en la legua no se puede porque hay otra cabeza, no sé, lo de la legua. Pero la red de abastecimiento feminista está muy bien y funciona en la Villa Olímpica. No en todos los barrios va a funcionar. Entonces, el combinar la autonomía con el antipatriarcado y el anticapitalismo no es algo fácil, ¿verdad? Cuando hay necesidades tan urgentes. Yo he visto todas las gamas. En Brasil, en Paraguay, en Argentina he visto un retroceso muy grande, porque en Argentina el grueso del movimiento social se puso detrás del gobierno, y hoy en día los grandes movimientos están simplemente bajando cestas de comida de camiones militares y repartiéndolos entre la población, lo cual para mí es algo terrible y sinceramente no me gusta nada, pero es la realidad. El movimiento social argentino, ustedes conocen algo de Argentina, una fuerte matriz peronista, bueno, ha llevado a que haya un pragmatismo muy grande, ¿verdad? Y en otros lugares una autonomía muy fuerte, como eso que mostré del Cauca, como puede haber en algunos otros lugares de los mundos originarios. En México hay también todo lo que te puedas imaginar, es una gran autonomía en muchos pueblos originarios y barrios, hasta situaciones tremendas. Lo interesante, para mí lo nuevo de esta etapa, lo que crece en esta etapa es que en las ciudades, o sea, las áreas rurales han sido históricamente las más avanzadas, ¿verdad?
esto hay que decirlo así. Pueblos originarios, pueblos negros, campesinos sin tierra, pero en muchas ciudades empiezan a haber experiencias bien interesantes. Y lo que decía Javiera, me parece importante que el movimiento sindical, el movimiento de la clase obrera, aparece centrado. Aquí habría que hacer una historia larga, ¿no? Aparece centrado a partir de los años 50, industrialismo y hegemonía comunista, en el salario, ¿verdad? Es un movimiento del salario. En la época de Recabarren y de Clotario Blest, el movimiento sindical era mucho más diverso. Había una lucha por el salario, pero había ateneos literarios, ateneos de bibliotecas, había picnics obreros, había una sociabilidad obrera, cooperativas, ayuda mutua, o sea, la lucha, lo sindical, en la época de Blest y de Recabarren, lo sindical era una estrella en un cielo estrellado. Era una estrella importante, pero pasó a ser solo el salario, sola lo sindical salarial. Hoy en día, y yo creo que desde el 81 en Chile, de forma muy clara, con las ollas y con las protestas, hoy en día, primero, no hay un sujeto, hay diversos sujetos, ¿verdad? Y no solo hay un sujeto de clase, hay un sujeto de clase, hay sujeto de género, hay sujeto de edad generacional, hay sujeto de color de piel o racial, etc. Entonces, tenemos que, como dice un historiador chileno, Gabriel Salazar, los niños y niñas guachos son sujetos, ¿verdad? Los pueblos originarios, los mapuche y otros pueblos son sujetos. La juventud es sujeta, las mujeres son sujetas, y así. O sea, no tenemos un sujeto central. En la teoría revolucionaria anterior a la caída del gobierno de Allende, el sujeto único, universal y central era la clase obrera. O sea, había lo que a mí me gusta hablar de la Santísima Trinidad, ¿no? Que era la clase, el sindicato y el partido, ¿verdad? Eran tres eslabones de una Trinidad casi sagrada, con el objetivo de la conquista del poder estatal. Y a eso se le llamaba revolución. Hoy en día esto ha cambiado radicalmente, hay muchos colectivos, no hay un sujeto central, hay un arco iris, hay una huipala, ustedes saben lo que es la huipala, y no hay necesariamente un objetivo de la conquista del poder estatal, sino de la creación de espacios propios, defenderlos e irlos ampliando. Ahí me tiré en 3 minutos una parrafada que merecería un curso entero, ¿verdad? El tránsito del sujeto único central, centralismo democrático, conquista del Estado, a una diversidad de estrategias que a veces se tejen y se destejen. Porque no nos olvidemos que en la revuelta chilena, los mapuche, que no son una organización, sino múltiples, tienen sus estrategias, que son distintas, pero tienen sus estrategias muy de base territorial. Los jóvenes secundarios tienen otras estrategias, que a veces se acercan a las mapuche y a veces son propias, son de autoafirmación cultural. Las mujeres tienen otras estrategias, tampoco unas, porque no hay un feminismo. Hay un feminismo académico, que es el primero que llega de fuera. Hay un feminismo popular, plebeyo, comunitario. Hablando en el 2019, en Temuco, con un colectivo de mujeres mapuche, y te dicen, nosotras no nos definimos feministas. Para nosotros, definirnos feministas sería algo colonial. Nos definimos como mujeres antipatriarcales. Y me gustó porque es como se denominan ellas, yo no quién soy para decirles bien o mal. O las zapatistas que se denominan mujeres que luchan, en donde la palabra luchar es fundamental, porque hay feministas que no luchan, como hay marxistas que no luchan, o anarquistas que no luchan, son teóricos. Entonces, ellas dicen, somos mujeres que luchamos. Bueno, entonces cada pueblo
se va a nombrar, o las feministas comunitarias de Bolivia. Cada pueblo se va nombrando y se va. Entonces, yo no sé si te respondo, Javiera, pero hoy, en lo bueno y en lo problemático, porque esto también es problemático, no hay un sujeto, hay multiplicidad de sujetos que se trenzan en ciertos momentos y luego se destrenzan. Porque tú sabes muy bien, la estrategia de las feministas probablemente no sea muy afín a la primera línea, a la primera línea de los enfrentamientos, que tiene un tono más guerrero patriarcal. Y no digo que todos esos chicos sean patriarcales, pero porque también hay chicas. Pero esa es una lógica la primera línea. Pero el movimiento feminista o los movimientos feministas tienen otra lógica, en este momento más de limpiar nuestros espacios de machos violentos, que es muy legítimo porque es lo primero que hay que hacer, ¿no? Limpiar los espacios. Y los mapuches están en un proceso de afirmación territorial. Entonces, es muy diverso, pero pueden confluir como durante la revuelta. Y después desconfluyen y es mucho más complejo. Bueno, no sé si ha servido de algo todo lo que dije. Oh, muchas gracias, Raúl. Tenemos unas 2 o 3 más y yo creo que con eso vamos cerrando porque sabemos que tú también tienes una agenda bien apretada. Bueno, venga. Sí, aquí en el chat, Cecilia nos pone en discusión, en este contexto de ascenso de las luchas sociales, ¿podría ser posible combinar formas de organización comunitaria con mecanismos de representación en la política estatal? Y Enzo, por su parte, plantea que le interesó mucho lo de la migración inversa debido al contexto de pandemia y pregunta, ¿qué efectos podría tener esto en un largo plazo? ¿O qué efectos tendría como la profundización quizás de este fenómeno? ¿Ya? Son Sí, 2 preguntas. sí, son dos preguntitas que estaban. ¿Alguna otra? Bueno, lo del chat, Cecilia creo que era. En los hechos se combinan comunidad con representación. Por ejemplo, el colectivo que yo conozco de La Legua, que lleva 30, 40 años funcionando, funcionan como una comunidad, aún urbana. Y cuando tienen que hacer algunas tareas, eligen algunas personas, casi siempre las mismas, porque son las más dispuestas, para hacer ciertas cosas, para salir fuera. Me imagino que cuando dices representación te refieres a representación en la constituyente, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que es posible, se hace, de hecho, hay colectivos que eligen representantes a la constituyente o a otras instancias. Yo creo que la representación tiene un riesgo. Digo, esto se da, existe, se combina, no es problema. Pero tiene un riesgo, ¿verdad? Que la representación se autonomice tanto que termine por anular a la comunidad. ¿Qué es representar? Se representa a lo que está ausente. Lo que está presente no necesita ser representado. El escenario típico de la representación es el teatro. Entonces yo actúo de lo que sea en el teatro porque eso no está ahí. Yo soy el personaje, o cualquiera de ustedes, que representa a un campesino, bueno, pero ese campesino no está, yo lo represento. Entonces, para representar, el representante, el diputado, el senador representa al que no está. Y la comunidad es la lógica opuesta, es la presencia. No hay comunidad sin presencia directa. Por lo tanto, la comunidad también tiene un límite cuantitativo. No puede haber una comunidad de 100.000 personas. La comunidad son, bueno, otra característica que me olvidé de decir cuando hablé de territorio, ustedes van a un sindicato y les van a decir, este sindicato tiene 8.530 afiliados. Pero tú vas a una comunidad, mapuche por ejemplo, o cualquier otra, y lo que te van a decir es cuántas familias le integran. O sea, los movimientos latinoamericanos de nuevo tipo son básicamente movimientos integrados por familias.
no por individuos, no por individualidades. Entonces la representación tiene esa dificultad, ¿verdad? Es como la familia. La familia no puede haber un representante, puede haber un patriarca de la familia, pero ¿representa a la familia? ¿Cómo? ¿De qué manera? Los hijos, la pareja no tienen nada que decir, entonces siempre hay una suplantación. Bueno, una de las 7 consignas zapatistas es representar y no suplantar. Bueno, también hablan de representar. Entonces, aquí hay un debate de reconfiguración de la idea de representación, ¿verdad? Y ahí podría haber una combinación que el representante no anula la presencia de la comunidad, sino que la acompañe. Los zapatistas tienen para esta frase, para este concepto, una frase que ustedes conocen, que es mandar obedeciendo. Bueno, nosotros hacemos una asamblea aquí, somos 17, y nombramos a Javiera o a Paula representante. Pero no hacen lo que quieren, ¿no? Nosotros decidimos algo y ellas, una u otra, lo ejecutan de otro tipo que la de mandar mandando. Y luego lo que planteaba Enzo, sí, lo de Lima es maravilloso. Yo tengo la firme expectativa de que esto sea el comienzo de un proceso y me parece que hay que partir de un hecho básico. La ciudad, sobre todo la mega ciudad moderna, es un tumor, es un cáncer para la vida, para la madre tierra. Es algo que enferma, que no es autónomo, que depende del exterior. Como dicen los peruanos, Lima tiene 10 millones, ¿no? Lima es una ciudad que está sobre un desierto, pero derrocha agua, ¿verdad? Entonces, delirio, ¿no? Bueno, eso pasa. O Ciudad de México, que son 23 millones, y traen el agua de 200, 300 kilómetros, porque el agua de ahí la secaron, el lago de México. En algún momento habrá un colapso hídrico. Entonces, imagínense una ciudad de 20 millones con un colapso hídrico. Bueno, ya lo hay. Hay millones de habitantes de México que no tienen agua y dependen de las cisternas. Entonces, yo creo que la ciudad es un hecho insustentable. Murray Bookchin, un urbanista anarquista, fallecido ya, muy interesante, sostenía que el límite máximo para poder autogobernar autónomamente un colectivo humano son 50.000 personas. Imagínense un pueblo de 50.000 personas, bueno, eso se puede autogobernar. 5 millones como Santiago, imposible, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema. Y a mí lo que me gustaría es que hoy, bueno, ya todos ustedes conocerán gente que se fue de Santiago. Yo que no vivo allí, conozco 3 o 4 personas de mi amistad que se fueron de Santiago a vivir. Algunos ahí al sur, a esta zona, no me acuerdo cómo se llama, una zona muy bonita, otros más lejos, ¿verdad? Entonces, el Cañón del Maipo, ¿no? Ahí, ¿Cañón del Maipo se llama? Cajón. Cajón del Maipo, ahí. Tengo 2 que se han ido al Cajón del Maipo. Un lugar interesante para migrar, ¿no? Bueno, hay mucha gente que ha ido a lugares más pequeños incluso. Porque tú en un lugar, una amiga mapuche universitaria que se fue a Temuco, a su comunidad, porque en la comunidad tú tienes tierra, tú cultivas, tú tienes posibilidad de sobrevivir. En Santiago, si no tienes dinero, si se te corta el chorro del dinero, no puedes vivir. Porque además el gasto en transporte, en vivienda es enorme. Si tú sumas de 1.000 pesos que gastas, cuánto es transporte y de tiempo, cuánto es cosas que en otro lugar no gastarías, con mucho menos tiempo de trabajo, en un pueblo podrías vivir. Claro, ¿no? Podrías pololear mucho menos porque te controlan más, porque hay menos cantidad de personas, tendrías menos espacios de ocio, pero la vida urbana para mucha gente empieza a convertirse en un problema.
en una dificultad, sobre todo en momentos de crisis. Entonces yo creo que lo que a mí me gustó de la experiencia de Lima es que puede anticipar una tendencia más a largo plazo que en algún momento puede ser masiva. Por ahora es goteo, pero se da. Antes era al revés, ¿verdad? Todo el mundo iba a las ciudades, Santiago, Santiago, Santiago. De 1 millón en los 60 pasa a 5 millones en el 2000. Claro. Yo creo que ya está, ya no puede crecer más. Seguirá viniendo gente, pero mucha gente que estudia después termina yéndose a sus pueblos. Entonces yo creo que la vida es sabia, y los seres humanos también, y quizá en el futuro estemos viendo que este goteo de hoy está anticipando un flujo realmente importante de mañana. Ojalá sea así, porque el planeta estaría mucho mejor, y porque hoy puedes estar en un pueblito y tener internet, y tener todos los servicios que necesitas, agua, luz, y ya no dependes tanto de que esos servicios solo estaban en la ciudad. Muchas gracias, Raúl. Da tu tiempo para una pregunta más. Venga, sí. Perfecto. Raúl, mira, sabemos que tú has estudiado también muchísimo los procesos que se denominan por ahí como progresistas, ¿no? En América Latina. Y bueno, no solo tú, varios colegas, Acosta, Lander, María Estela, también Modonesi, han hecho críticas profundas a esos procesos. Y en ese sentido, yo quería como preguntarte, ¿no? ¿Es posible hacer como una especie de bloque de progresismo? Porque desde algunas interpretaciones que tenemos es que no es lo mismo hablar del progresismo de Brasil, Argentina, que el de Chávez o Bolivia, por ejemplo, que hay distinciones ahí que hay que hacer. Pero más allá de las críticas que se puede hacer a todo ese conjunto, mi pregunta es si tienes, en el ámbito económico, ¿cómo ves tú las posibilidades de salida en un concierto, digamos, mundial, donde hay una disputa entre imperialismo, digamos? Por un lado tenemos China, Estados Unidos. ¿Cómo ves tú las alternativas que se van forjando desde lo popular, desde abajo, para poder salir, por ejemplo, desde de la economía, del lugar de estas economías periféricas de América Latina, para poder tener, digamos, una salida en un proyecto emancipatorio? Entonces, ¿qué es lo que ves tú? ¿Por dónde debería avanzarse? ¿Hacia lo que se podría decir economía solidaria, economía híbridas o mixtas? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu visión al respecto, sobre todo para pensar proyectos a futuro, ojalá no en un muy largo plazo, que vayan en una línea efectivamente de emancipación para nuestros pueblos? Bueno, son varias preguntas en realidad, o una pregunta con muchos perfiles. Sobre el progresismo, yo me acuerdo que por el 2000 y pico fui a La Legua, no, a La Victoria, a un centro que se llama Pedro Mariqueo, que todavía creo que existe, y una chica, no tan chica, me dice, bueno, empezamos a conversar, me dice, aquí nuestros problemas empezaron con la democracia. Y yo dije, esta es pinochetista, ¿no? Y luego leyendo más a Salazar y hablando más, evidentemente, hasta que llega la democracia, el sujeto popular era potente. Lo que hizo la democracia de la concertación fue desarmar, desorganizar al sujeto popular, despotencializarlo a través de ONGs. O sea, lo que quiero decir con esto es que una de las características, no la única, de los progresismos es que han desactivado la lucha popular. Han cooptado a los movimientos, han cooptado y dividido a los movimientos. Esto es muy importante. Y lo han hecho haciendo concesiones menores, y ahí voy a la segunda parte, sin tocar la estructura, sin cambios estructurales. Tú ves que en Chile hay una democratización
incluso gobiernos que podrían entrar dentro de lo progre, Bachelet, en la sintonía con Lula o con los Kirchner, con características propias, pero no se tocó lo estructural, en ningún modo. Y ningún gobierno progresista, ni el de Bolivia, el de Venezuela es distinto, es el único distinto, tocaron la estructura, ¿verdad? Tocaron la propiedad. En Venezuela lo que han hecho básicamente es estatizarla. El problema es que al estatizarla, el que controla el Estado es el que tiene, o sea, el que controla el Estado es el que asegura qué pasa con las regalías del cobre en Chile, por ejemplo, ¿verdad? Porque van al Estado. Entonces, sí, es mejor que el cobre sea privado o que sea estatal. Son dos problemas distintos, pero el problema es el mismo, porque si es estatal, ese dinero va ¿a quién? A los militares. Bueno, ahora se cambió un poco la ley, ¿no? Entonces, la propiedad estatal no resuelve los problemas, porque el modo de producción no cambia. Esto hace, aquí habría que entrar, yo cuando vaya por Chile, que supongo que será el año que viene, me gustaría verlos y conversar y hacer un seminario así, aunque sea, y hablar de Fanon, hablar de Quijano, porque en América Latina tenemos que las teorías clásicas han colapsado. Entonces, Quijano toca un tema que para mí es fascinante y es el concepto de totalidad. Él dice que el concepto eurocéntrico de totalidad no es aplicable en América Latina, donde no hay una totalidad, sino heterogeneidades histórico-estructurales. Bueno, esto es un debate larguísimo. Pero a lo que voy es a lo siguiente, respondiendo a Paula. Pensar que puede haber un cambio que abarque a la sociedad es una utopía. Pensar que como sociedad, o sea, aquella parte de Chile, de Argentina, de Uruguay, sometida o que vive en un mismo Estado-nación, pueda cambiar como una totalidad del neoliberalismo extractivista actual a un modo post-neoliberal o postcapitalista como bloque, es una utopía. Es como pensar que todas las mujeres chilenas van a ser feministas. Probablemente ustedes, las que están ahí, sean feministas, capaz que con distintas intensidades de feminismo. Y algunas dicen todes, y otras dicen todas y todos, y otras dicen todos, aún siendo feministas. Bueno, esa diversidad multiplicada por existe en la sociedad. Entonces, pensar como pensó Marx, hijo de una tradición ilustrada, que puede haber un cambio de la sociedad, del capitalismo al socialismo o a donde sea, eso no puede pasar. No pasa ni en Cuba. Entonces ¿qué? Entonces, ¿qué? Bueno, las sociedades van cambiando de forma heterogénea. Para hablar del feminismo, hoy lo que tenemos, Chile, es que una masa crítica de mujeres están en un proceso antipatriarcal. ¿Verdad? No las mujeres chilenas, ni menos aún las mujeres de los sectores populares. Entonces, esa heterogeneidad es una característica de las sociedades actuales. Muy profunda, irreductible, por lo tanto, conquistar el Estado para llevar a la sociedad a otro lugar no da resultado. Entonces, yo en lo que sí creo es en experiencias potentes que se van expandiendo como una mancha de aceite. Como fue la historia de las transiciones de la antigüedad al feudalismo y del feudalismo al capitalismo. Perry Anderson, un historiador marxista, estudia esos temas y es muy interesante porque dice la transición del feudalismo al capitalismo fue desigual. Comenzó en algunos burgos, de ahí la palabra burgueses,
comenzó en algunas marcas, en la marca germánica, eso fue de la antigüedad del feudalismo, y luego se fue, incluso Marx lo dice en el Manifiesto Comunista, dice, en la sociedad feudal, lo dice textualmente, comenzaron a aparecer islotes de capitalismo, a tal punto que en un momento era un mar de capitalismo con unos cascarones feudales. Dice, la Revolución Francesa rompió esos cascarones feudales. Digo textual, pero más o menos, no. Pero van a leer y ven que dice otra cosa. Pero más o menos ese es el sentido. Entonces, hoy estamos en la fase en la cual algunas partes de nuestras sociedades ya están transitando hacia otra cosa. Esto es una mala noticia que les voy a dar. Pésima noticia. La transición del feudalismo al capitalismo fueron 7 siglos. Nada nos garantiza que la transición del capitalismo al poscapitalismo, si no hay una debacle natural antes, vaya a ser de menos de un par de siglos. No puede ser en 15 días. Tomar el poder y ya estamos en... No. De hecho, ninguna sociedad hasta ahora pudo implementar modos de producción no capitalistas. China es capitalista, en Cuba la producción es capitalista, aunque el Estado se defina y tenga cosas socialistas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no se ha inventado es un modo de producción que se autorreproduzca sin intervención estatal, distinto al capitalismo. Esto nos coloca a los que somos anticapitalistas en un lío tremendo, en el cual, para poder avanzar en dirección a algo nuevo, tendremos que recuperar tradiciones de los pueblos originarios, tradiciones de los pueblos negros, de los primeras fases de la clase obrera, y también modernas, y también actuales. Pero sobre la base de lo actual, de la industria, de las finanzas actuales, no se puede fundar algo distinto. Y eso es tremendo. Sobre la base del patriarcado no se puede fundar el no patriarcado, la emancipación de la mujer. Hay que ir a otra cosa. Y en ese debate estamos. Gran problema, pero gran desafío. Tremendos desafíos. Y Raúl, no quiero, o sea, porque si no en el Facebook me van a matar, porque unos compañeros colombianos, además de mandar muchos cariños y saludos, hicieron una pregunta, entonces no puedo dejar de no leerla. Y dice así, que ¿quién tiene la autoridad social, justo en el movimiento actual, entre el Poder Ejecutivo o los pueblos originarios? ¿Puede el gobierno colombiano llevar un proceso jurídico con la comunidad indígena? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No entiendo muy bien qué quiere decir si puede llevar un proceso jurídico. Lo que yo he visto es que los jóvenes de Cali llaman a la Guardia Indígena para que vaya a Cali, y la Guardia va. ¿Qué me sugiere esto? Que la Guardia Indígena, que los pueblos originarios, la Guardia Indígena en concreto, tiene una autoridad moral impresionante. Y de hecho los videos de la forma como se retiraron, repartiendo comida, etcétera, hablan mucho de esa ética, ¿no? La referencia ya no son los partidos, la referencia ya no son las guerrillas, la referencia es, pero no por algo esencial, porque es la experiencia más avanzada de Colombia, la Guardia Indígena y el CRIC, con todas las contradicciones que tiene, porque miren que tiene unos líos tremendos, pero es una referencia limpia, una referencia ética, a pesar de cosas no éticas que hay en el movimiento de los pueblos originarios, que no voy a mencionar ahora. Entonces yo creo que en Colombia el paro tuvo una fuerza realmente alucinante, una maravilla. Esa juventud ha hecho algo realmente impensable, porque además Colombia no es Chile, y lo digo con toda serenidad. En Colombia hay cientos de desaparecidos, hay decenas y decenas de muertos. No es que la represión en Chile no haya sido intensa, que lo fue,
pero en Colombia tenemos una oligarquía con una vocación genocida como quizá no exista otra en América Latina, y lo prueba la historia, lo prueba la violencia, lo prueba el asesinato de Gaitán, que fue un líder liberal, asesinado el 9 de abril del 48, que dio comienzo a la guerra civil. Lo demuestra la historia de Colombia, de la masacre de las bananeras y de antes hasta hoy. Entonces, lo que yo creo es que los pueblos originarios marcan un camino, no es para imitarlos. Fíjense qué interesante, en el 2000 les dije crean la Guardia Indígena, investiguen sobre la Guardia Indígena, hay mucho. Y hoy los pueblos negros han creado la Guardia Cimarrona, y hay grupos de campesinos que han creado la Guardia Campesina para defender con el mismo sentido. Yo he estado hace unos meses por Zoom en un taller con guardias. Entonces, aquí lo que hay es una expansión horizontal de experiencias muy ricas. Hoy el ejemplo de la Guardia ya está en las ciudades de Colombia. Y ustedes tendrán, no voy a decir, que hacer sus propias guardias, su propia experiencia, en ciudades donde es mucho más difícil, ¿no? Yo creo que ahí hay una experiencia muy rica, y ustedes seguramente que están sobre el terreno van a poder aprovecharla mucho más. La experiencia de los jóvenes, 15 días de paro, es muy difícil que haya un paro de 15 días y sigue, y de movilizaciones, tendrá su bajada, pero también la tuvo en noviembre del 19, ¿no? Una interrupción y luego renació con una fuerza increíble. Ahí está, ahí habrá que crecer y ver. Saludos a los compas colombianos. Muchas gracias, Raúl, por terminar también poniendo el punto sobre los compañeros colombianos. Más que agradecerte, ya van a ser 10 para las 5, creo que nos hemos pasado en el tiempo que teníamos acordado contigo, y por lo mismo te agradezco un montón, te agradezco a nombre de también les estudiantes, y bueno, nos hemos paseado por muchísimos temas interesantísimos, no solo conociendo las experiencias de América Latina, especialmente colombianas y las otras que nos trajiste, sino también dándonos cuenta de la situación de la pandemia, cómo ha afectado antes y después, las posibilidades de seguir construyendo y las luces que nos ofrecen también las experiencias. Así que gracias por compartirnos tu pensamiento, un abrazo enorme, enorme, y espero que esta no sea ni la primera ni la última vez que nos encontramos en este espacio. Muchas gracias, Bueno, Raúl. otro abrazo para ustedes, gracias Paula, gracias a todas y todos, y espero vernos pronto en Santiago, y ahí tendremos tiempo de conversar y de intercambiar largamente. Bueno, salud y gracias. Muchas gracias, Raúl. Chao. Antes que te vayas, Raúl, no sé si alguno de los estudiantes que están acá quiere despedirse de ti y mandarte un abrazo enorme también. Hola, sí. Muchísimas gracias por la exposición. Fue muy productiva, y en verdad son temas que son muy contingentes y que no afectan solo a nivel país, sino a nivel de Latinoamérica. Y claro, hay que estar siempre unidos dentro de lo posible, dentro de las posibilidades, y generar resistencia también creativas, que fue lo que a mí me llamó la atención de la exposición. Así que eso, muchas gracias. Gracias a ti. Sí, me sumo a las palabras de mi compañero. Muchas gracias. Habíamos estado leyendo de usted en la clase, pero genial escucharle y también pensar nuevas formas de sortear la actualidad. Que como comentaba la profe, se ve difícil, pero genial escucharle, y ojalá cuando pase la pandemia tener la oportunidad de estar todos compartiendo en la presencialidad y no a través de las pantallas. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo conseguiste mis datos, Paula?
Sí, te estuvimos rastreando ahí con los contactos, las amistades. Así que bueno, echando mano ahí a los compañeros de América Latina para llegar a hacer Bueno, esta estamos en invitación. contacto. Sí, Tú tienes mi email y yo tengo el tuyo, así que en cualquier sí, momento podemos totalmente. contactarnos. Yo cuando vaya a ir a Chile, que espero que sea, este año ya está difícil, pero el año que viene seguramente les Perfecto, escribo y les aviso. Yo con quien más tengo perfecto. contacto es con Quimantú y con algunas asambleas. Antes tenía con Caracol, que era un centro de educación popular, pero Sí, ahora medio bueno, que... ahí con el Daniel Foré, con el Mario Ah, Garcés. bien, Bueno, bien. somos, Daniel estuvo conmigo haciendo este curso el año pasado, Ah, mira qué bueno. así Bueno, con que Daniel somos somos amigos, sí. totalmente, así que nos vamos a seguir Perfecto, encontrando. perfecto. Bueno, Raúl, un Bueno, beso y un abrazo. que pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias, gracias por todo. Voy a Chao. cerrar acá. Muchas gracias. Chao.